¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? En este nuevo video vamos a ver cómo trabajar con fechas dentro de lo que es Excel. Vamos a empezar primero con las fórmulas más fáciles, más simples. ¿Qué van a hacer? Por ejemplo, vamos a empezar con la fórmula que les va a mostrar en una celda la fecha actual. Es la fórmula hoy. La fórmula hoy simplemente la utilizan abriendo y cerrando paréntesis sin colocarle nada adentro. Presionan Enter. Y les va a dar la fecha actual. No tiene absolutamente ningún truco, mayor ciencia, es algo muy sencillo. Y pueden incluso hasta combinarlas con sumatorias o restas. Por ejemplo, si yo digo hoy más 6, me va a dar la fecha que va a ser dentro de 6 días. O la fecha de ayer, ¿sí? Si le resto 1. ¿Sí? Muy sencilla. Vamos a ver las siguientes que van a hacer. Fórmula, por ejemplo, año. Yo acá la fórmula año le puedo, dentro del paréntesis, a diferencia del anterior, le tengo que especificar un valor dentro del paréntesis, que va a ser una celda que contenga una fecha, Enter. ¿Sí? Acá ven que me quedó expresado mal con una fecha cualquiera. Siempre recuerden que si les sucede esto, chequear el formato de la celda, en este caso, número, ¿sí? Para que les aparezca un número exacto de un año, ¿sí? Con esto recuerden que es para quitar o agregar decimales, ¿sí? La fórmula año también la puedo utilizar con la fórmula hoy, de manera anidada. Así. ¿Sí? Le digo, obtener el año de ¿qué? De la fecha actual, que me lo va a devolver la fórmula hoy. ¿Sí? Y la coloco simplemente dentro de la fórmula año. Enter me va a dar 2018. ¿Sí? El mismo resultado. En el caso de la de mes, exactamente igual. Le puedo colocar dentro del paréntesis una fecha, ¿sí? Que esté en una celda, o la fórmula hoy. Me va a dar mes 6. Y el día exactamente igual. 24. ¿Sí? Bien, vamos a, antes de seguir avanzando un poco, que también en este video les quería explicar un poco cómo convertir de formatos para poder manipular no solamente fechas, sino horas. Porque el tema es que Excel con las horas no se lleva muy bien si uno no toma ciertos recaudos, que esto ahora se los voy a explicar en un par de minutos. Antes de eso, seguimos con el tema de fechas. Por ejemplo, yo quiero obtener cuánto tiempo pasó de una fecha a otra. Por ejemplo, vamos a colocar, por ejemplo, una fecha cualquiera. A ver, 25 de mayo del año 1997. Y yo quiero saber, hasta el día de hoy, acá podemos poner hoy. Esta celda, ¿se acuerdan que me había quedado con formato numérico, no? Así que bueno, esto vamos a volverle a poner fecha, ¿sí? Hasta el día de hoy. Quiero saber cuántos días pasaron de una fecha a la otra. Hay una fórmula que lo puede hacer de una manera muy simple, que es la fórmula si fecha. Abrimos paréntesis y marcamos fecha inicial, coma, fecha final, coma, y por último tenemos que especificarle qué queremos saber, qué periodo de tiempo, expresado en días, en meses, en años, cuánto tiempo pasó expresado en qué. Por ejemplo, días. Cierro paréntesis, una vez que siempre cierro comillas, Enter, pasaron 7.700 días. Por ejemplo, con la M, meses, y la M sustituyéndola con la Y, que es por years, ¿sí? Por años en inglés, 21, ¿sí? Así que aquella persona que cumple años el 25 de mayo y que nació en el año 97, hoy tendría 21 años, ¿sí? Bien, ahora, por ejemplo, ¿cómo podemos trabajar para expresar esto de una manera un poco más prolija? Por ejemplo, yo quiero que en una celda aparezca un texto que diga, no sé, el nombre de alguien, por ejemplo, no sé, Pedro, por ejemplo, Pedro tiene 21 años. O sea, el resultado que me dé esta celda, concatenarlo con una expresión en texto, ¿sí? Concatenarlo me refiero a unirlo, a pegarlo, a juntarlo, ¿sí? Miren cómo se puede hacer y para eso les voy a explicar este símbolo, este carácter, que es el ampersand, ¿sí? Este que les estoy escribiendo acá, lo tienen en el 6, ¿sí? Con Shift 6, el ampersand, lo van a utilizar de la siguiente manera, para concatenar diferentes resultados. Por ejemplo, vamos a poner Pedro tiene, acá lo estoy poniendo entre comillas porque es un texto, y acá
cierro comillas y le concateno el resultado de la fórmula si fecha. ¿Sí? Miren lo que estaría quedando hasta ahora. Pedro tiene 21. Esto vamos a combinarlo así queda un poco más prolijo. Pedro tiene 21. Pero si quiero agregarle la palabra años, a esto le vuelvo a concatenar. Acá le pongo un espacio para que no quede pegado. Años. Enter. Pedro tiene 21 años. ¿Sí? Y si yo cambiara la fecha, por ejemplo, le pongo 11 de octubre del 74, Pedro tiene 43 años. ¿Sí? Se va actualizando el resultado que les da acá la si fecha. Lo único que hace es, con el ampersand, concatenarlo con un texto. Nada más. ¿Sí? Es un detalle, pero quizás les pueda ser útil. ¿Sí? Y queda interesante para hacer algo un poco más prolijo. Bien, ¿hasta acá se va entendiendo? Esperemos que me estén diciendo que sí del otro lado. Si no, bueno, pausan, rebobinan, ven el video de vuelta, me consultan en clases, me comentan en los videos. Bien. Por ejemplo, a ver, yo acá tenía armadas un par de pestañas más de un archivo de Excel para explicarles una fórmula más, que es la fórmula texto. La fórmula texto es muy útil para convertir de formato un resultado. Por ejemplo, si ustedes hacen una división, una suma, una multiplicación, les va a devolver siempre el Excel un número, entero, decimal, pero les va a devolver un número. Si yo ese número lo quisiera convertir en, por ejemplo, un formato de hora, lo voy a poder hacer con la fórmula texto. ¿Para qué les va a servir esto? ¿En qué caso se puede utilizar? Yo acá tengo armado ya un ejemplo que es con horas. Por ejemplo, yo en Excel quiero armar una planilla que me diga a qué hora voy a llegar a determinado lugar si yo sé que recorro tanto tiempo, o mejor dicho, recorro tanta distancia en tanto tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si me voy de vacaciones y salgo a tal hora de la mañana y yo sé que voy a ir a una velocidad de tantos kilómetros por hora o de tantos metros por minuto. Si yo tengo ese dato y quiero saber a qué hora voy a llegar, tengo que utilizar esta fórmula, indefectiblemente. Y les explico por qué. En el Excel, si yo tengo una celda con una hora, esa celda va a tener formato de hora, formato tiempo, ¿sí? Que sería el que encontramos acá, ¿sí? Va a tener este formato. Y si yo a esa celda que tiene formato de hora le quiero sumar el resultado de, por ejemplo, un cálculo matemático con regla de 3 simple, por ejemplo, voy a tener ese resultado de regla de 3 simple con un valor numérico. Entonces, a una hora no le puedo sumar un número. A una hora le tengo que sumar otra hora. Siempre sumar el mismo formato. Siempre las celdas que van a sumar u operar tienen que tener exactamente el mismo formato. ¿Cómo vamos a hacer esto? Por ejemplo, yo acá tengo el dato de, por ejemplo, salgo de mi casa a la 1 de la tarde, voy caminando hasta algún lugar, acá les puse velocidad m/m de metros por minuto, ¿sí? Supongamos que yo hago 110 metros por minuto o 90 metros por minuto, ¿sí? 90 metros por minuto sería por cada minuto o casi una cuadra, ¿sí? Supongamos, ¿no? Y voy a recorrer, por ejemplo, 8 cuadras, 800 metros. Y quiero saber a qué hora voy a llegar a ese lugar al que tengo una distancia de 800 metros, ¿sí? Sabiendo que salgo a la 1 de la tarde. Entonces, yo acá, estos dos datos que yo tengo acá, los tengo que utilizar para una regla de 3 simple, ¿sí? Acuérdense la regla de 3 simple de la primaria, de los primeros años del secundario, que es, si yo hago 90 metros en un minuto, ¿cuántos minutos tardaré en hacer 800? ¿Sí? Creo que ahora le llaman también proporcionalidad, pero bueno, ustedes esto ya asumo que lo tienen que saber perfectamente cómo hacer de matemática de cuando eran bastante más chicos. Así que bueno, a ver, ¿cómo lo podemos plantear? Les dije hace unos minutos que era la fórmula texto, ¿no? Ok, entonces, texto. Ahora, ven que les dice dos valores dentro de los paréntesis. El valor, valga la redundancia, ¿sí? Dos parámetros dentro de los paréntesis, mejor dicho. El valor y el formato que va a tener ese valor. El valor yo lo voy a obtener, recuerden que lo que yo quiero hacer con la fórmula texto es cambiarle el formato a un resultado. Entonces, yo le quiero aplicar formato de hora al resultado que me va a dar la regla de 3 simple esta, ¿sí? Miren, ¿por qué? Yo acá voy a obtener lo que voy a tardar en recorrer 800 metros,
pero expresado con un valor numérico, ¿sí? Un valor decimal o entero, pero va a ser un número. Yo a ese número lo quiero convertir en hora. ¿Para qué? Para después sumárselo a la hora de salida y así obtener a la hora que voy a llegar. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sé que es un poco, mucho, no tiene punto de comparación con lo anterior era muy sencillo, esto tiene un grado de dificultad un poquito más grande. Pero vamos a plantearlo. Recordamos, regla de 3 simple. Si 90 metros los hago en un minuto, 800 en X. Por lo tanto, esta celda, que sería 800, por 1, no lo voy a escribir porque es obvio, dividido 90. ¿Sí? Ahora, esto me va a decir cuánto tiempo yo tardaría en recorrer, cuántos minutos tardaría yo en recorrer 800 metros, pero expresado con un número decimal, que no me sirve. Esto lo tengo que convertir en formato horario. Entonces, antes de asignarle un formato, a este resultado de la división lo voy a dividir por 24. Y a su vez, lo voy a dividir por 60. ¿Por qué? Porque yo de esta manera quiero obtener expresados horas y minutos. Horas es esto. Y para ver el equivalente también en minutos, el 60. Con esto yo obtengo en horas y minutos. Y como por último el formato va a ser de tiempo. Entonces, entre comillas, miren lo que voy a poner. Horas, minutos y segundos. ¿Sí? Miren, yo ahora voy a presionar Enter. Me va a decir que voy a tardar en recorrer 800 metros yendo a esta velocidad 8 minutos con 53 segundos. ¿Sí? Pero fíjense que yo acá lo que quiero obtener es la hora de que voy a llegar. Entonces, a este tiempo, que es el que voy a tardar en recorrer 800 metros, le puedo sumar la hora a la que salí. Entonces me va a decir que voy a llegar a la 1:08. ¿Sí? Si yo voy a recorrer más distancia, por ejemplo, 1700 metros, que serían 17 cuadras aproximadamente, voy a llegar un poco después, ¿sí? 10 minutos después. Y si voy más rápido, por ejemplo, a 120 metros por minuto, cuando presione Enter acá, esto debería ser un valor menor, ¿sí? 4 minutos antes, porque voy a ir más rápido, ¿sí? Y si voy a 200 metros por minuto, voy a llegar a la 1:08, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona esta fórmula? Lo que les va a servir es para convertir un resultado de un cálculo matemático, como acá, que es una división, convertir este resultado y expresarlo en formato horario, ¿sí? Si ustedes no hacen esto, va a ser imposible que puedan obtener este tipo de cálculos. Bien, a ver, la fórmula text también sirve para poder extraer información de una fecha. Por ejemplo, yo quiero saber qué día de la semana es hoy. Miren, texto igual hoy. Esto va a ser mi valor, ¿sí? ¿De quién voy a obtener el formato? Del día de hoy. ¿Y qué formato quiero extraer? ¿Qué día de la semana es? Colocando 4D. Presiono Enter. Es domingo, Sunday. Si lo tienen en español, obviamente va a decirles domingo. Y si les coloco 3D en vez de 4, la abreviatura de domingo, Sun. Y si le pongo 2, me va a decir 24. ¿Sí? Que es el día, el número de día. Si en lugar de colocar la D, coloco M, me va a decir el mes completo, ¿sí? Y si le quito una M, la abreviatura del mes. Y si le quito una M más, el número de mes. Y si le quito una M más, en vez de 06, 6. ¿Sí? Y en el caso de los años, es I con la Y de year, ¿sí? Les va a dar el año. Y si le quitan 2 I y le dejan únicamente esta cantidad, les va a decir el 18, ¿sí? El abreviado del año, ¿sí? ¿Para qué les puede llegar a servir esto? Por ejemplo, ustedes, yo acá les tenía preparados una planilla acá. Por ejemplo, si ustedes tienen un negocio, por ejemplo, y si es domingo le quieren aplicar un descuento a este precio, ¿sí? Yo acá puse la fórmula hoy, vamos a quitarle este +1, ¿sí? Este es el día actual, ¿sí? El precio de un producto y yo quiero saber el precio final. El precio final puede incluir un descuento si hoy es domingo. ¿Cómo podemos plantear eso? Sí, con la fórmula sí que ya a esta altura calculo que todos la deben tener más que trabajada. Sí, hoy es domingo, ¿cómo lo podemos obtener? Con la fórmula text, ¿sí? O texto en español, texto. ¿De quién?
de la fecha actual, que la tengo acá, y lo que quiero obtener de acá va a ser el día. Recuerden que las 4D es para obtener exactamente el nombre del día de la semana. Ahora, yo me voy a preguntar, si esto es igual a Sunday, yo lo pongo así porque lo tengo en inglés, si esto es verdad, que el día actual, el día de hoy, es domingo, entonces quiero aplicar un descuento. A este precio le voy a aplicar un descuento de, por ejemplo, un 15%. Entonces sería por 0,85. ¿Sí? Recuerden que hay distintas maneras de calcular descuentos porcentuales o incrementos porcentuales. Lo tengo en otro video del canal, así que miren las listas de reproducciones de Excel, ahí lo van a encontrar el video, ¿sí? Acá estaría aplicándole un descuento del 15%, que sería el 100% menos 15, 85, ¿sí? Y en el caso de que, acá igual me parece que como lo tengo en inglés, es con punto, ¿sí? Ustedes quizás lo tengan con coma. Y si no se cumple la condición de que hoy fuera domingo, va a mantenerse el mismo precio, ¿sí? O sea, esta celda. Presiono Enter. Acá le aplico un descuento. ¿Ven que no es el mismo precio? ¿Por qué? Porque hoy efectivamente es domingo. Si, por ejemplo, yo al día le sumo 1 al día de hoy, va a dejar de ser domingo. Por lo tanto, acá el precio final debería ser el mismo. A ver, probémoslo. Exactamente, ¿sí? Porque no se cumple esta condición. ¿Ok? Bien, espero que este video les haya resultado de utilidad y cualquier duda me consultan en clase o me preguntan directamente aquí en los comentarios del video en el canal. Bueno, que tengan un muy buen día y a practicar. Si no se practica con planillas de cálculo, ya sabemos que los resultados no suelen ser buenos. Así que, bueno, a no relajarse, practicar mucho y cualquier duda me consultan en clase. Hasta luego. Chau, chau.